vamos a pasar a la siguiente parte del programa con las super nerds que ya están por ahí, ya las vi. Es más, por ahí veo ahí un diablillo que se asoma, también un duendecillo que está acompañando ahí a una de las super nerds. Y nada más aclarándole aquí, además de que hay una sugerencia que por una cuestión de seguridad a Marta Olivia la sigan en su página de YouTube, en su página de Facebook. Créanos, vale la pena en la medida que tenga más seguidoras y seguidores, pues es una manera de protegerla. Así que siga a Marta Olivia López. Y con respecto al comentario que hace Carlos Bernales, que dice, aprendan de ella, Alberto y Ernesto, ella sí se juega, no como ustedes que nada más critican. Bueno, a Carlos Bernales nada más le decimos, no tiene ni la más remota idea de lo que está usted hablando. Así es. Mejor investigue. Mis queridísimas Renata Turrent, Elisa Godínez, doctora, maestra, super nerds, bienvenidas, buenos días. Buenos días. Y al super nerdcito que está por ahí, ya lo estamos viendo. También, buenos días. Ahorita seguro saluda, espero que no nos llore y nos permita hablar, pero ya ahorita se va a dormir. A ver que se asome, no le veo el rostro completo, a ver. Eso es, ahí está, mira. Qué bueno, bienvenidas, gracias por acompañarnos. Pues, queridas, super nerds, primer tema de los tres que acordamos, a ver si nos alcanza el tiempo, perdón que nos retrasamos ya bastante, pero el primer tema era a propósito de esto que ustedes proponían de la visita que me tocó hacer ahí en la mañanera, con respecto de los criterios del presidente en las mañaneras. Es decir, las mañaneras, como decía Renata y Elisa, pues como un medio de información, un espacio informativo y pues un análisis de estas mañaneras, cómo se llevan a cabo, los criterios del presidente. Así que en un primer peloteo, Renata Turrent, ¿cuál es tu valoración sobre este manejo que tiene el presidente en las mañaneras? Sí, bueno, creo que empiezo con algunas cosas buenas que creo que suceden, ¿no? Creo que hay unas partes que a mí me gustan, que es esto que hace como de una mujer y un hombre para que haya paridad, ¿no? En un medio un poco, ay, discúlpenme, No te apures. un medio donde hay, obviamente, bueno, como casi todas las profesiones, más hombres que mujeres. Entonces, eso de que es un hombre y una mujer me gusta. Me gusta cuando va fuera de la Ciudad de México, que también alterna entre alguien de la Ciudad de México o algún medio nacional y algún medio local. Creo que ya se había tratado, ahora paso a la parte como un poco más complicada. Creo que una es que de repente algunos periodistas o reporteros abarcan horas y horas de muchísimo tiempo de las mañaneras y entonces se propuso que solamente se pudieran hacer 2 preguntas, pero de pronto pues ya le encontraron la forma y entonces agarran y hacen 4 preguntas en una y luego dicen, y mi segunda pregunta, y entonces ya se acabó la mañanera. Entonces creo que un poco como lo que hace la doctora Sheinbaum en sus conferencias, que realmente pide que sean las 2 vacunas, perdón, las dos preguntas. Perdónenme, es que ando aquí con esta... No, ya te vemos, no te apures. Bueno, entonces creo que estas 2 preguntas, ser un poco más rígidos para que esto permita tener a más periodistas, pues sería mejor. Ahora, lo que tú proponías o lo que tú cuestionabas en la mañanera sobre, bueno, pero ¿cuál es el criterio? No necesariamente es que tenga una respuesta de cómo se puede hacer. El medio bromeo que se podía hacer alguna tómbola, pero creo que no necesariamente hay una respuesta sencilla. Quizá lo único, y ayer que me partía yo la cabeza así como, bueno, pues sí, ¿cómo se pudiera solucionar? Quizá podría ser, aunque de pronto podría perder
esta como, no sé, propiedad de la mañanera, pues sí sería un poco también lo que se hace en las conferencias de la doctora Sheinbaum, que es que se mandan o se agendan, digamos, los periodistas que van a ir, los reporteros que van a ir previamente, y entonces ya las preguntas están como mucho más, no las preguntas, pero sí las intervenciones están un poco más ordenadas, ¿no? Esto, digo, lo que repito, ¿no? Quizá pierda un poco de la esencia de la mañanera, pero podría llegar a ser un poco más justo, ¿no? Si tú vas una vez a la semana a la mañanera, bueno, que las personas que van una vez puedan participar, contrario a los Irving, olvidé su nombre, el de TV Azteca, que va y es de los que va mucho y hace 80 preguntas, ¿no? Ahora, creo que hay algo que a mí que siempre repito de la mañana, que la mañana, además de ser un espacio de reflexión y un espacio pues de información, de propaganda, también es un espacio que funciona como una audiencia pública. Y creo que ustedes, Ernesto, cuando tú vas, haces ese ejercicio de audiencia pública, que es muy valioso. Entonces, para cerrar, quizá se podría pensar en algún formato en el que un día, 2 días a la semana, se pudiera usar este espacio como audiencia, donde los periodistas pudieran llevar temas relevantes que no necesariamente el presidente está al tanto o que necesitan esa plataforma nacional, ¿no? Entonces, ustedes o lo que hace Contralínea, que de pronto también llevan temas importantes, a veces Neme Yamel ha llevado temas en forma de audiencia pública. Entonces, quizá no tengo la respuesta aquí, solo es una sesión, digamos, de ideas que se podrían ocupar, tienen sus cosas buenas y sus malas, pero que podrían agregar a la discusión de cómo transformar estos ejercicios de comunicación. Yo creo que para entender un poco la dinámica que sigue el presidente López Obrador, doctora Elisa Godínez, habría que tomar en cuenta algo que está allí, que es real. Es un ejercicio inédito porque ningún presidente en el mundo lo hace. Es un ejercicio de diálogo circular, como él mismo dice. Hay que hacer una revisión de qué tipo de cuestionamientos se hacen en la actitud y los propósitos de algunos que asisten a esa conferencia de prensa, que a veces, y lo hemos comentado aquí mismo en este espacio, doctora, pues es obvio que llegan con una agenda muy, muy específica de negocio, pero la mayor parte de los compañeros llegan con interés muy legítimo y genuino de hacer preguntas. Y yo quiero, el tema que quiero también añadir y pedirle su reflexión, doctora, es que además de que es una conferencia de prensa en la cual el presidente ha dado una lección, pues hay que decirlo así, es también un espacio de gobierno. En México, desde hace 3 años, se gobierna, sí, desde las oficinas de Palacio Nacional, sí, también desde la Corte, desde el Congreso de la Unión y también desde el Salón Tesorería, en este encuentro con los periodistas, porque el presidente López Obrador allí manda, ordena e influye poderosamente en la agenda política de todo el país. Empresarios, organizaciones civiles, activistas feministas, partidos políticos, en fin. ¿Cómo entender entonces a partir de este elemento también importante en esta conferencia los criterios que ha visto que se ha hecho público por parte del presidente para elegir las preguntas, a quién le concede la palabra para que le haga preguntas y sobre todo sus respuestas y la estrategia de utilizar la historia como una forma de consumir tiempo para no responder el fondo del asunto, doctora? Uy, pues un montón de cuestiones que planteas, Alberto, que son muy... Perdón, doctora. Pues, lo digo porque me parecen todas muy relevantes, muy importantes y un poco en la misma tónica. Perdón, Elisa, no es que queramos nada, es que solo queremos todo. Sí, ¿verdad? Pues así debe ser. Sí, pues. No, a mí me parece que, a ver, en primer lugar, el tema me pareció muy interesante y sobre todo por tu intervención, Ernesto, la semana pasada, lo comentamos Renata y yo, que sería importante, pues incluso también, sobre todo, escucharlos a ustedes, porque yo en lo personal, no siendo periodista, pues siento que no tengo autoridad alguna para, digamos, opinar en un plano de eso, ¿no? Sí estoy de acuerdo con lo que dice Alberto en términos de que
primero que nada, la mañanera es un ejercicio inédito en este país. No habíamos visto nunca un presidente que planteara, digamos, esta posibilidad de que la prensa lo cuestionara todos los días, aunque es cierto que López Obrador, desde que fue jefe de gobierno, tenía la costumbre de hacer conferencias matutinas todos los días y tuvo esta habilidad desde entonces de plantear desde temprano cuál iba a ser la agenda del día, ¿no? Entonces, bueno, eso es un hecho que a veces me parece que es obvio, pero se olvida, que es decir, López Obrador tiene una habilidad enorme para ser un gran comunicador. Y bueno, lo cierto es que también la mañanera es un ejercicio que no se ve comúnmente en otros países, aunque pensaba yo en el formato y a propósito de la pregunta de cuáles son los criterios del presidente un poco, decía, bueno, realmente, por ejemplo, en Estados Unidos, que sí tienen una tradición de conferencia de prensa, a diferencia de México, que apenas, digamos, no es que no hubiera conferencias de prensa, pero sí donde el presidente reúne a la prensa y él decide así a ojo, ¿no? Y es un poco, creo yo, no es que sea igual, pero me parece que el criterio es ese, o sea, tampoco es que haya como mucha ciencia detrás de eso, o sea, el presidente elige, ¿no? Así como va viendo. Si eso es bueno o no, o tendría o podría mejorarse, yo pienso que sí, o sea, yo pienso que podría, más que la elección, sí me parece que podría darse una especie como de, sí ser más cuidadosos a la hora de decir, a ver, cada reportero puede hacer 2 preguntas o 3 y no más, ¿no? Y puede tardarse este tiempo. Pero lo cierto es que también el presidente, como bien decía Alberto, utiliza, ¿no? En las respuestas, pues estas argucias que él tiene, por un lado, esta gran habilidad y también esta enorme conocimiento que tiene de la historia, ¿no? Él utiliza las mañaneras. Las mañaneras son un espacio de libertad, un espacio de información y un espacio pedagógico. Entonces él también las utiliza y también es cierto que, bueno, si él pone límites, pues también implicaría que él se tendría que poner, creo, ciertos límites a la hora de extenderse tanto en sus respuestas. Y yo creo que pues no, él no va a hacerlo, ¿no? Ahora, como bien decía Ernesto, digo, Alberto también, hay una parte que es muy relevante también en las mañaneras, que es que se gobierna desde ahí. Es una estrategia para que López Obrador vaya tomando nota de dónde están las quejas, los problemas, ¿no? Y vaya desde ahí diciendo, a ver, fulanito de tal, secretario de tal, ¿no? Y un poco por ahí también manda mensajes, ¿no? Si eso funciona o no, yo pienso que nadie quiere de los funcionarios ser mencionado en la mañanera en términos negativos, ¿no? Yo creo que todo el mundo prefiere estar así haciendo su trabajo para evitar ser mencionado en esto, ¿no? Pero bueno, es también una vía para cierto nivel de control al interior del gabinete o algo así. Y bueno, no deja de ser interesante también esa parte. Pero yo creo también lo que decía Renata, que tiene una parte, a mí me parece muy importante, aunque reconozco que a veces me cansa un poco, porque hay algunos periodistas que obviamente, como decía Alberto, traen una agenda muy evidente de intereses, ¿no? Y eso acaba siendo un poco cansino porque es así como, ya va a venir otra vez este mismo que siempre trae estos temas entre enredados y entre como muy específicos y como que se nota que trae ahí un interés detrás. Pero también nos ha dado oportunidad de escucharte a ti, Ernesto, y a otros tantos que llegan a plantear temas muy importantes y muy relevantes, que por lo demás no aparecen en la prensa dominante, no en la prensa hegemónica, que solamente están planteados de manera más importante por los medios libres. Entonces me parece que eso también nos proporciona ese espacio de la mañanera, ¿no? Ahora, yo me quedé pensando en este tema y solamente, digamos, cerraría con una pregunta que yo me hago, que no tengo respuesta, que es, más bien, no hay un método a la hora, digamos, de
escoger, ¿no? Es así como al ojo. ¿Es recomendable que haya un método para escoger quién pregunta? Yo me hago esa pregunta y no tengo la respuesta completa, ¿no? ¿Qué tan bueno sería? ¿Qué tan contraproducente sería? Creo que es algo que los propios periodistas tendrían que discutir más que nosotros, ¿no? Que no somos los que estamos ahí. Mira, Renata y Elisa, déjenme dar ahí un punto de vista, perdón. Yo creo que hay varios elementos. Uno, pues es muy, muy útil periodísticamente y a nivel nacional el ejercicio de las mañaneras. No hay un presidente en el planeta que tenga una conferencia matutina de lunes a viernes todos los días del año. Así que, bueno, ese ejercicio siempre se va a agradecer. Y, bueno, si ya estás haciendo el ejercicio, pues ajusta el mecanismo, el método de selección o elección. Lo que yo le planteaba al presidente era, ¿cuál es el criterio que tiene usted para elegir? Y él plantea, no, bueno, pues podemos hacer una tómbola o... No, esa no era mi pregunta. Y yo no estoy diciendo, hagámoslo de otra manera con una tómbola o algo. La pregunta es, ¿cuál es el criterio? ¿Por qué? Porque en esas 6 veces que fui, pues 3 veces le dio la palabra a un mismo periodista. Y el único día que fue de esos 6 que yo estuve, el único día que fue el periodista de TV Azteca, que es un medio que, si ustedes se dan cuenta, pues López Obrador no toca en las mañaneras, no, de alguna manera es algo que llama la atención, pero es un medio que nunca sale, no lo golpea, no como al Universal, no. Televisa y TV Azteca son rara vez mencionados por el presidente. No digo que no los mencione, pero particularmente a TV Azteca. Ese es un asunto. El periodista este joven de TV Azteca, algo ahí tuiteó, no sé qué crítica me hacía, ya no me acuerdo, pero pues el chavo ni siquiera entiende que no es él. A mí no me importa si es él o cualquier periodista de TV Azteca. Mi punto es, ¿cuál es el criterio? ¿Por qué lo estás eligiendo a él si yo estoy viniendo aquí? Ese es el punto que más se me criticó en mi intervención de la mañanera, que era una banalidad, decían algunos troles y cosas así, gente que no da su identidad, ¿no? Pues para él, este joven o esta persona que escribe u otros, es una banalidad eso. Pues para nosotros no. Claro, absoluta, innegable y categóricamente no es una banalidad, porque estamos haciendo un trabajo periodístico y hay un criterio injusto que no es equitativo y que tiene que cambiarlo tiene que hacer un ajuste el presidente. No puedes darle a un mismo periodista 3 veces la palabra y a los otros no. Deja tú si soy yo o el que sea. Tienes que repartir a otros periodistas si es un ejercicio de comunicación circular, ¿no? Creo que ese es un elemento que me parece fundamental, porque dicen, es que te sientes privilegiado y quieres que te den. El presidente les está haciendo un favor por la mañanera. No está haciendo ningún favor, no le debo, ningún periodista le debe nada. Es una conferencia de prensa del presidente. Y si abres la conferencia de prensa, pues repártelo a los periodistas. No tengas tratos de exclusividad, porque tienes el otro lado de los otros periodistas, más famosos, conocidos, que no quieren ir a menos que se les dé la palabra. Ahí, ¿no? Y entonces, para ese periodista es casi una humillación que si va, no lo elige. Pues es gente, perdón, que no se enloda. Ay, me vale madre. Si yo voy ese día y entonces como soy yo me tiene que dar la palabra. Pues, perdón. No, pues como todos los que van ahí, vas y a veces te toca y a veces no te toca. Y en el caso del presidente, pues no porque es una figura pública, determinado periodista, le vas a dar la palabra porque fue ese día.
pues que vaya varios como los demás, ¿no? Ese es finalmente, si va, no sé, Jorge Ramos, pues hay que darle la palabra porque es Jorge Ramos. Pues, ¿por qué? Pues que vaya varias veces como vamos los demás. Creo que eso sería un ejercicio. No creo que haya un método de tómbolas o cosas así. Yo preferiría que el presidente siga eligiendo, pero que explique el criterio, porque ese criterio que tiene no es justo, y ese es para mí un punto central, ¿no? Ahora, Renata, si quieren pasando al siguiente tema que nos ocupa para esta mesa, salvo que tengan algún comentario adicional ahí, incluyendo al propio Alberto, pues el tema de ahorita que es el boom y que están pues todas las disputas con, uno, las mineras, dos, pues las empresas como Iberdrola y todos estos sectores energéticos, empresas que trabajaban sobre energéticos, particularmente la industria eléctrica, pues bueno, que vaya que hay un ataque furtivo. Hay hasta ayer comentábamos economistas que consideramos más serios, como el señor Quintana, que escribe en El Financiero, pero esta propuesta de reforma perdió la cabeza y bueno, se escribió una serie de barbaridades donde tú dices, bueno, pues esta reforma realmente está tocando fibras importantes, no solamente en la reforma eléctrica, sino en lo que toca al litio, que sí había una disputa tremenda y a nosotros nos tocó incluso padecer pues descortesías por parte de la Secretaría de Economía de Tatiana Cloutier, su asistente ahí de comunicación, y la propia titular del Instituto Nacional de Geología, o el Instituto Geológico Mexicano, Flor de María Harp, pues que no dejaron que entrara a esa conferencia privada que nos dieron a dos medios, no dejaron entrar a la doctora Violeta Núñez, que es la que había estado colocando el tema del litio. Pues no dijeron que primero que era porque no podía entrar, primero nos dijeron porque no querían conflictos, y era una sorpresa, pues ¿cómo que conflictos de qué? O no entiendo, ¿no? Y ya después cambiaron la versión y dijeron que porque no era periodista. En fin, que se ve que por donde se le vea, incluyendo la Secretaría de Economía, pues era un tema delicado. Renata Turrent, ¿cuál es tu valoración en esta dimensión que hay que darle a esta reforma eléctrica? Bueno, yo sí nada más quisiera cerrar. Yo estoy de acuerdo contigo, nada más en el tema anterior, un minuto. Claro. Creo que al final de cuentas el tema es que si se pudiera abrir el criterio, pues entonces si el criterio es que tienes que ser el primero en llegar, pues entonces tú ya decides si llegas o no, ¿no? O sea, o que digamos los 10 primeros que llegan se sientan hasta adelante y la palabra se le va a dar a los de hasta adelante y entonces llegan, los que llegan a las 3 de la mañana, pues pasan adelante. Perfecto, y ya cada uno decide si puede entrarle ese criterio o no. Entonces creo que... Perdón, Renata, es que así ocurrió los primeros meses. Sí, ¿no? Y había compañeros que llegaban a las 9 de la noche y se quedaban a dormir ahí. Y eso no te garantizaba tampoco que te pueda dar la palabra, porque es que no está claro cuál es el criterio, por qué se lo da. Bueno, a mí me queda claro que se lo da a quien el presidente entiende que le va a ayudar a salir de un aprieto, porque pues es la estrategia que ha utilizado y lo que ha dejado ver, pero es que si no hay un tema ahí específico de a quién se le va a dar, en algún momento se intentó por una cuestión de audiencia, en fin, ha habido varios temas, pero esto que tú planteas al principio ocurría, y sí había compañeros que a las 8 de la noche, 9, ya estaban ahí ya con su cobija sentados esperando en la fila. Perdón, Renata. No, sí, y justo yo pensaría que pues ese podría ser un criterio. Digo, no estoy segura si estaría de acuerdo con el criterio porque pues es precarizar más a un gremio que ya está de por sí precarizado, pero bueno, por lo menos creo que mi planteamiento es, si se supiera cuál es el criterio, pues ya cada medio decide de qué manera gestiona ese criterio, ¿no? Pero sí entiendo la crítica y creo que es una crítica válida, ¿no? Lo único que no... Perdón ahí, Renata, otra interrupción para la audiencia que están escribe y escribe de que el presidente también monetiza
su canal de YouTube. No, el presidente dijo públicamente en una mañanera, no vamos a monetizar nuestro canal, dio sus razones, pero le aclaro, no está monetizando su canal de YouTube. Perdón, Renata. Sí, sí, no, no, nada más, o sea, como decir eso, lo único con lo que disiento con mi querido Alberto por primera vez, creo, en todos estos meses, es que quizá, no digo que no sea cierto que de repente usa las preguntas para salirse con el tema que él de igual forma quería hacer, es un genio para hacer eso, ¿no? Definitivamente lo hace, pues hoy así fue toda la mañana prácticamente, pero también creo que hay veces que sí, o sea, no siempre, pues, ¿no? Hay veces, por ejemplo, Frida Guerrera, pues lo incomoda muchísimo, es obvio. El mismo Ernesto lo incomoda de repente, pero creo que al mismo tiempo agradece que se pueda reivindicar, por lo menos con Contralínea, con ustedes, el ejercicio del periodismo, ¿no? O sea, digo, el tema del litio, pues en realidad se volvió mucho más central desde que Ernesto lo trajo a la mañanera, ¿no? Digo, no estoy diciendo necesariamente que fue el único factor, pero pues sí se volvió un tema más nacional. Entonces, yo soy de la idea que entre más se le dé la palabra, y esto también sería injusto para los periodistas que no me caen bien, pero entre más se le dé la palabra a periodistas serios, pues la mañanera es un ejercicio muchísimo más valioso. Pero bueno, nada más cerrar con eso. No sé si Elisa quisiera decir algo antes de que nos metamos al otro tema. Bueno, el otro tema no sé ni por dónde empezarlo, ¿no? Pero yo ayer que me preparaba para esta mesa de Super Nerds, creo que algunas cosas interesantes. Uno, la que mencionabas, obviamente yo no sabía esto que mencionas de la Secretaría de Economía, pero muestra pues con la delicadeza que se ha tratado, no sé si delicadeza es la mejor palabra, pero con el cuidado que se ha tratado de tocar el tema del litio ya ahora vemos, por obvias razones, ¿no? Yo ayer que me preparaba para esta mesa dije, pues me voy a poner a escuchar qué dice en el radio, ¿no? Entonces prendí el radio y iba yo cambiando. Y es una locura, como dice Ernesto, ¿no? En realidad es que están augurando con el fin del país ya otra vez, ¿no? O sea, como un poco estas narrativas de se va a acabar la economía, se va a caer la economía, los precios energéticos de electricidad van a irse al cielo. ¿Qué otra traían? El crecimiento económico, México ya no va a poder estar en tratados internacionales porque va a incumplir, o sea, de verdad, unas ideas catastróficas que no tienen ni pies ni cabeza. Hay alguna, o sea, se puede estar a favor, en contra y se puede debatir, pero creo de manera seria, y un poco lo que decía ahorita Ernesto, ¿no? En realidad es que hasta economistas que de pronto, pues, escriben con un poco más de seriedad, está fuera de control, ¿no? Sí, impresionante, o sea, diciendo unas cosas un poco como haciendo el paralelismo como cuando se hablaba de que ya se van a acabar las relaciones bilaterales con Trump, pero esta era gente del PAN, ¿no? Que no tiene ninguna seriedad analítica, con todo respeto, pero ahora se ve por todos lados que claramente se están tocando intereses económicos muy fuertes, y que no, que pues se va a poner durísima la discusión. Yo aquí quisiera rescatar algo que creo que de pronto se pierde en escuchar todos estos escenarios catastróficos, y es el tema de cómo se va a formar la alianza legislativa, si es que se va a lograr pactar para que pase esta reforma, ¿no? Recordar que no le alcanza a Morena y sus aliados para pasar una reforma energética. Bueno, ningún tipo de reforma constitucional. Entonces, ¿cómo se va a armar esta alianza? Y acá creo que lo interesante para el análisis es ver con quién está coqueteando el presidente, ¿no? Y hoy en la mañana coqueteó toda la mañana con el PRI, específicamente haciendo alusión a su historia con el cardenismo, y creo que fue muy interesante ver eso. Yo sinceramente me ponía a pensar, si yo fuera el PRI, ¿dónde te pararías? Y creo que ese coqueteo del presidente con el PRI, pues que tiene más arraigo al PRI viejo,
no al PRI neoliberal, es una buena estrategia y es la única que lo pudiera llegar a salvar, ¿no? Porque el PAN ayer mismo salió a decir ni de broma, ¿no? Y ya sacó a todos sus operadores, como decíamos ahorita, a hablar en radio y televisión, a augurar este desastre. Pero creo que el PRI, dada pues su irrelevancia política hoy, quizá pudiera tomarle este coqueteo al presidente y algunos de ellos, obviamente, quizá no todos como bancada, pero que se pudieran conseguir esos votos para pasar la reforma. Es que aquí el tema se ha concentrado, doctora Elisa Godínez, en los augurios negros sobre la producción eléctrica, de electricidad, en la catástrofe que se viene por una nacionalización y la privatización, estatización, el comunismo, etcétera. Olvidan, por supuesto, que en esta suerte de circo mediático, pues que la generación de electricidad está nacionalizada desde hace décadas, nunca se movió ni un ápice la Constitución en este sentido, sigue siendo parte de los bienes del Estado mexicano. Tan es así que Iberdrola y otras compañías tienen concesiones, no tienen la propiedad de ese activo, pues, en términos legales. Pero bueno, eso es parte del debate que hay allí y el tema del litio me parece que es el asunto de fondo. ¿Hasta dónde ve usted, doctora Elisa Godínez, un riesgo de una fractura ahora sí más fuerte en términos del proyecto de la 4T, que va muy ya andado su camino y muy perfilado hacia esa ruta, y hasta dónde puede llegar a haber un riesgo real de pasar del discurso de los tweets de la República del Twitter a acciones más directas? Ya lo dijeron en algún momento Elon Musk, el dueño de Tesla, que siempre repite ese mensaje de que si hay algún gobierno que estorba para la extracción del litio, pues hay que provocar golpes de Estado. Y en Bolivia ocurrió. No sé hasta dónde esto puede estar realmente en el escenario, más allá de que le va a salir muy caro a la 4T conseguir esos votos, tanto de PRI como de Movimiento Ciudadano, doctora. Uy, qué buena pregunta, Alberto. Yo lo que veo es lo siguiente. A ver, me parece que esta es la gran batalla del régimen en esta segunda mitad, junto con otras reformas que, digamos, no tienen la relevancia de esta, como el tema de la reforma para pasar la Guardia Nacional a manos de la Secretaría de la Defensa, y también la parte de reformar todo el tema de los órganos electorales y demás, ¿no? O sea, la cuestión electoral. Creo que esas tres son los tres objetivos más importantes de esta segunda mitad. Pero este tema ha sido, es decir, representa, a mi juicio, la congruencia de López Obrador. López Obrador es un tipo muy pragmático y que sabe negociar, pero tiene principios. Y estos principios que tiene, me parece que se cristalizan muy bien en este tema. López Obrador no es la primera vez, ni es el primer tema ante el cual él se vuelca personalmente como una batalla que tiene que emprender con todo lo que tiene que ver con la defensa de la soberanía energética de México. Entonces, esto se enmarca en eso, ¿no? Ahora, claramente, desde el punto de vista de los detractores, pues ya el coro está a todo lo que da, ¿no? Diciendo que va a ser el acabose, que qué barbaridad, que estamos en la antesala del abismo, ¿no? Pero bueno, el punto aquí es que hay que alzar un poco la cabeza, digo, no nosotros, ¿no? Sino hay mucha gente que no lo ve, pues, pero bajo el discurso de la libre empresa, o sea que con esta reforma se está yendo en contra de la libre empresa, contra el Estado, digamos, ineficiente, pues solo hay que voltear a ver los casos de España y de Texas en los años recientes, bueno, en el tiempo reciente, para darse cuenta que específicamente en el tema de la cuestión eléctrica, pues ese libre mercado ha sido todo menos favorecedor, digamos, ¿no? O sea, ha creado verdaderas crisis, ¿no? Entonces, no hay manera, digamos, de defender el argumento de
digamos, del libre mercado, ¿no? O sea, ahí tenemos ejemplos muy claros que lo echan por la borda. Ahora, lo que sí creo, como decía hace rato, es que es un tema que está absolutamente ligado a la soberanía futura del país, no solo actual, sino futura. López Obrador sabe que o sea, la energía eléctrica junto con el litio son recursos estratégicos y que no está planteándolo, bueno, al menos así lo entiendo yo, tal vez no estoy bien enterada, pero no lo está planteando en términos de expropiación, sino está planteando en términos de, a ver, el caso de la cuestión eléctrica, bueno, vamos a ordenar lo que estaba haciendo un robo en descampado en favor de las empresas privadas, ¿no? Y vamos a fortalecer la industria eléctrica que, como bien decías, Alberto, no dejó de ser del país, pero que, lógicamente, como parte de la estrategia neoliberal, estaba destinada a convertirse en chatarra, ¿no? Ya estaban las plantas hidroeléctricas ahí funcionando a la mitad, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, se trata de eso, pero sobre todo lo que me parece muy, muy importante es lo que tiene que ver con nacionalizar los yacimientos de litio que todavía no están explotados. Y eso hay que leerlo también en un contexto internacional y un poco en la estrategia que el propio López Obrador ha emprendido a lo largo de su gobierno, porque yo creo que esta medida sí tiene un alcance regional importante. O sea, sí va de la mano de colocarse como un líder, y México como un líder en América Latina. Y a propósito de lo que decías, Alberto, o sea, si hoy por hoy, y López Obrador lo ha repetido hoy y ayer en las mañaneras, dice, yo tengo información, ¿no?, de cómo el tema del litio sí está siendo algo que está concitando el mayor interés de los grupos más poderosos en el planeta, ¿no? Entonces, si lo va a lograr o no lo va a lograr, pues yo no lo sé. Está la otra parte que ya Renata había planteado y que tiene que ver también con esto de cómo va a estar la negociación en la Cámara, ¿no?, en el Congreso para lograr esto. Va a ser todo un tema, ¿no? No está fácil. Lo cierto es que López Obrador, con la habilidad que lo caracteriza, pues está más que coqueteándole en sentido, bueno, Renata lo dijo así, yo lo veo más como una estrategia un poco más, menos cándida, pues, ¿no? De saber que, a ver, López Obrador está calculando que la alianza PRI-PAN, que funcionó durante décadas, ahorita pues no está todo lo sólida que debería estar según los antecedentes que tiene. Y está apostando a que el PRI, bueno, también pragmático como es, ¿verdad?, pues jale para este lado y deje al PAN solo, ¿no? Si esto va, insisto, si esto va a funcionar o no, yo no lo sé, pero lo cierto es que a pesar de los pesares, me parece que este tema, esta batalla vale la pena darse y es una batalla que si se gana va a ser muy relevante y va a mostrar algo que, por cierto, de lo que mucho se le acusa al régimen, que no es suficientemente de izquierda, ¿no?, etcétera. Yo creo que si se logra y el hecho mismo de dar la batalla habla más y revela más de por lo menos una dimensión de izquierda que creo que sí tiene este gobierno. Ya, pues gracias mi querida Elisa. Renata Turrent, pasando al siguiente tema, si hay algo más que quieras añadir, pues también lo comentas sobre este tema de energéticos, pero pasando al siguiente tema que nos ocupa, pues es esta marcha escalofriante y estas escenas que vimos en Avenida Reforma y en los lugares donde hicieron escala, esta marcha pro vida. Hay una imagen que te voy a pedir, Leonardo, esta que está usted viendo, que es tremenda, donde además esta persona tuitea, dice, el conmovedor momento en que realizan una ecografía en la marcha. Y tiene ahí usted a un carnicero, que es este doctor, ese joven doctor que anda balbuceando, permítame la expresión, pero de veras que indigna y cabrea, así que voy a decir una mala palabra,
pero que anda balbuceando estupideces, exponiendo ahí a una niña, a una adolescente, es verdaderamente tremendo y escalofriante, generó mucha indignación, y pues este hombre ahí celebrando y además presumiendo que esa imagen pues ganó, si ponemos la otra imagen ahí, Leonardo, tweet pro vida, por favor. Y es esto que señala este hombre, ¿no? El tal David Ramos. La furia de los defensores del aborto llevó a que el video de la ecografía realizada en la marcha a favor de la mujer y de la vida haya alcanzado más de 4.1 millones de personas en Twitter y haya sido reproducido más de 860,000 veces. Este hombre presumiendo este tipo de marchas. ¿Qué decir, Renata Turrent, de estas escenas escalofriantes que nos tocó ver este fin de semana? Ay, bueno, sí, escalofriantes definitivamente, y no sabía yo que se había reproducido tantas veces. Yo ayer tuiteaba justamente que no quería reproducirla, o sea, darle el retweet, pero que en realidad de lo que se trata esto es de varias cosas, ¿no? La divido en tres. Uno, es falso que están a favor de la vida. Esto es falso, es en contra de cualquier evidencia, se sabe. Está perfectamente bien documentado que la criminalización del aborto no sube ni baja el número de abortos. Las mujeres que quieren abortar lo van a hacer de una u otra forma. Entonces es falso que se salve la vida aunque se crea, ¿no? Ahora sí que dando, ¿cómo se dice esta de los abogados? Aceptando sin conceder que se está matando un ser humano. Aunque creas eso, es falso que la vía de política pública de criminalizar el aborto signifique que las mujeres van a dejar de abortar. Eso es una mentira, es una falsa disyuntiva, no va por ahí, lo hemos discutido en varios programas, pero creo que han hecho un buen trabajo este grupo, pues muy impulsado por la derecha y sobre todo por la Iglesia Católica, de llamarse pro vida, ¿no? Y logran ponerle esa narrativa de que son pro vida hasta en el mismo nombre, y ahí estamos, yo misma, ¿no? Les llamo de repente pro vida, cuando en realidad es un grupo antiaborto, no tienen absolutamente nada de pro vida, al contrario, porque la criminalización del aborto, como bien sabemos, mata mujeres. En México se calcula que 90 mujeres al año. Entonces, bueno, esto nada más como inicio. Número dos, creo que lo que decías, ¿no? El hecho, y que creo que se tiene que visibilizar y decir con todas sus letras, es que se está romantizando una maternidad impuesta a una niña. Esta es una niña, es una adolescente, no tendría por qué estar embarazada, no tendría por qué ser madre, y mucho menos tendría por qué ser instrumentalizada para que un grupo de hombres esté alrededor de ella. Fue tan escalofriante ver a 4 hombres alrededor de ella, la chica con la mirada perdida hacia arriba en un ultrasonido, que nadie quiere estar en una plaza pública en pleno ultrasonido, es un momento súper vulnerable, y que claramente la están instrumentalizando. Entonces creo que esos dos temas centrales, ¿no? Lo de Provida y lo de la instrumentalización de este mensaje romantizador que está haciendo estos grupos antiaborto para vender una propaganda que es falsa. Y número 3, creo que lo único positivo que le veo a esto es que trajo a la mesa de conversación que las mujeres, las niñas, las menores de edad que están embarazadas, muy probablemente fueron víctimas de violación. En Colombia, la manera en la que se legisla el aborto a menores de edad es que si tú eres menor de edad, el aborto en Colombia no es legal, solamente hay algunas causales por las que sí es legal: salud mental, hay varias causales, ¿no? Es un poco más abierto que lo que es a nivel nacional en la mayoría de los países de Latinoamérica. Sin embargo, aunque no es legal por cualquier causal, en Colombia, si tú eres menor de edad, puedes abortar por cualquier razón. Entonces tú vas al doctor y dices quiero abortar, y no te preguntan la razón, porque se asume que no tienes la capacidad de
de tener sexo consensuado, ¿no? No necesariamente tienes la capacidad de tener una sexualidad consensuada. Por lo tanto, no es que se persiga como violación en materia jurídica, pero sí se le permite a las niñas abortar como si fuera la causal de violación para adultas. Entonces, creo que lo único positivo que yo le puedo ver este video es que se puede traer a la mesa la conversación de que las niñas, muchas de las niñas embarazadas están embarazadas porque las violaron. Vemos los datos ahora en pandemia, que subieron los embarazos adolescentes, muchas de ellas violadas por familiares. Y bueno, creo que es lo único positivo que se puede ver. Y cierro yo nada más diciendo que hay mucho trabajo por hacer por parte del movimiento feminista. Creo que entiendo la crítica de decir, las mujeres ya cargamos con mucho trabajo de por sí, como para que además se nos asigne un trabajo nuevo para convencer. Pero yo no hablo de las mujeres, hablo en específico del movimiento feminista, que es un movimiento político y que tiene que convencer. Y creo que no se está haciendo un buen trabajo. Creo que las consignas de mi cuerpo, mi decisión, etcétera, no sirven para algunas cosas, sirven para algunas razones, pero no necesariamente están explicando, están convenciendo a las personas que están en contra del aborto. Y creo que eso sí es responsabilidad o le toca hacer un mejor trabajo al movimiento feminista, y que la retórica que hoy se está usando no está funcionando. Entonces, que se tienen que buscar otras rutas para poder convencer en un país tan conservador en ese sentido como es México, ¿no? Con el aborto. Y esto está un poco incendiario lo que voy a decir, y es un poco fuera de toda mi línea de argumento, pero nada más lo pongo en la mesa para ver si la incendio y a ver si incendio el chat. Pero me pareció curioso, sí, ya me hizo así Ernesto, pero me pareció curioso que el Bloque Negro, por ejemplo, esté haciendo como tantos disturbios en las marchas, y que en marchas como ayer, o sea, claramente al Bloque Negro no le importa la confrontación, no le importa, digo, estaba martillando un señor que no, en situación de calle, ¿no? Entonces me parece curioso que esa organización no llegue a las calles cuando un grupo abiertamente antimujeres sale a marchar, y ahí lo dejo para incendiar, aunque vaya un poco separado de mi argumento inicial, que sí tenía una línea. Como dirá la canción, no son lo mismo, pero son iguales. Al final del día, tienen el mismo origen. A mí lo que me llama la atención, doctora Lisa Godínez, bueno, más allá de que el video es claramente la constatación de un abuso, se está cometiendo un abuso ahí, se grabó y se difundió, es que estos grupos han estado siempre presentes, tienen sus propios espacios, tienen sus ciudades conquistadas, comunidades, su propia línea de trabajo, estrategia, siempre han estado allí. El tema es que en gobiernos, bueno, de Acción Nacional evidentemente estaban muy contentos porque pues estaban en el poder, pero gobiernos como los del PRI, por ejemplo, se mantuvieron siempre a raya, siempre en sus lugares, no salían muy pocas veces a las calles. Ahora mismo están con muchísima frecuencia en las calles, pues, y están con una belicosidad que a mí me parece que hay que no quitarle la mirada de encima, porque ya alguien les dio permiso de salir de sus madrigueras. Alguien ya les dijo que su cruzada es aceptada y que es necesario que salgan a combatir directamente, ya no solamente en rezos, en sus espacios cerrados de oración o de como le quieran llamar, de evangelización propia, sino que tienen que salir a las calles. Y en esos grupos, que insisto, siempre han estado, esto tiene una implicación que me parece de riesgo. ¿Por qué? Porque está comprobado que mezclar la religión con la política cuesta sangre. Y ya lo vivimos en México con la Guerra Cristera. Y la raíz de estos grupos es la misma de estos movimientos sinarquistas, de esos movimientos que salieron a las calles con las armas en las manos. ¿Ve usted un riesgo de esa naturaleza? Porque sí se cree en ellos que efectivamente estamos gobernados por un político, un grupo de fanáticos que van a ir a
a hacer barbaridad y media. Sí se cree en esa película de que estamos ya invadidos por el anticristo. ¿Cómo ve usted esto, doctora? Pues mira, Alberto, yo lo que te diría es que como todo siempre, ahora sí que como dijera aquí mi colega Renata, mi línea argumentativa es siempre poner las cosas un poquito en contexto histórico. Me parece que México es un país muy conservador, donde la Iglesia Católica tiene mucho poder. Coincido plenamente contigo en lo que dices de que estos grupos, bueno, con los gobiernos del PAN se sienten absolutamente cómodos. Con los gobiernos del PRI, pues había esta capacidad del PRI que siempre tuvo, y sobre todo en los últimos años, desde que el PRI mismo impulsó la reforma constitucional para, digamos, mayor, digamos, poder y reconocimiento de la Iglesia. En la modificación al 130, que se reconoció al Vaticano como un Estado. Exactamente. Entonces, ahí el PRI, sobre todo en su versión, digamos, más reciente, no histórica, pues no dejó, digamos, de tener una relación bastante tersa con la Iglesia, ¿no? No es casual tampoco, yo quisiera recordar que en ningún momento de los gobiernos pasados llegó a este nivel la discusión acerca de la despenalización de la interrupción legal del embarazo. Aunque se le reclame mucho a López Obrador su conservadurismo o su posición cómoda de no manifestarse, de no expresamente tener una posición ante eso, me parece que al mismo tiempo él tampoco ha frenado que se dé esta discusión y eventualmente la aprobación. No lo ha frenado, no se ha opuesto. Con esto no quiero yo defender que él no tenga una posición abierta ante esto. Lo que quiero decir es que hay que leer esta belicosidad que tú decías de estos grupos en este contexto actual. Se suma, además de los temas que son sus temas, o sea, son sus cruzadas. La defensa de la vida es la cruzada, una de las cruzadas principales de estos grupos, como también se asocia o se suma su raigambre conservadora, derechista, anticomunista, muy chata, muy burda y muy básica que tienen estos grupos. Y se asocia a este régimen con, por supuesto, algo que ya no existe, pero ellos siguen creyendo y asociando que López Obrador y que este régimen está asociado al comunismo y va a venir a comerse a los niños y cosas por el estilo. Digamos, esta es parte del discurso de estos grupos. Entonces, a mí me llamó la atención, por ejemplo, cómo en Guadalajara la Marcha por la Vida, o como le hayan llamado, tuvo una cantidad de gente tremenda. Digo, en la Ciudad de México no fue nada desdeñable, pero en Guadalajara fue muy evidente. Y esto también nos habla de las diferencias regionales. O sea, México no es un país homogéneo. La presencia, digamos, de los grupos conservadores tiene más o menos fuerza en determinadas zonas. Y yo creo que eso es a lo que hay que poner atención también. ¿En función de qué? En función de que justo estos próximos 3 años, lo que yo considero que es esta agudización de la diferencia entre grupos conservadores, entreguistas, pro libre mercado, o sea, hay una mezcla ahí enorme, pero que todos se juntan en contraste con un gobierno que se pretende, liberal en algún sentido más amplio y nacionalista y demás. Entonces, se están como, pues ahora sí que polarizando, ¿no?, las cosas, y en esta polarización, pues no sabemos, yo no sé en lo personal, que hasta dónde pueda llegar. Ojalá que no llegue ni se reedite algo que existe como antecedente en este país, que es el uso de la violencia por parte de los grupos conservadores. Ojalá que no. Yo espero y aspiro a que no suceda, pero lo cierto es que de este lado, digamos, del lado de quienes no somos conservadores, del lado de quienes estamos por la defensa de los derechos de las mujeres y demás, sí tenemos que manifestarnos más, tenemos que tener también mayor presencia en las calles y tenemos que
también hacer el esfuerzo por ganar las discusiones en el espacio público, no solo en medios, sino también en nuestros respectivos espacios, porque sí creo que ahí sí yo haría una crítica fraterna al movimiento feminista en términos de, digamos, políticos. Sí creo que ha faltado salir más a las calles y mostrarnos más y mostrar nuestra fuerza, porque también la tenemos. Ya, pues doctora Elisa Godínez, maestra Renata Turrent, como siempre, muchísimas gracias, un placer enorme tenerlas con nosotros acá en este espacio de Momentum. Ernesto, Sí, cómo no. También quiero dejar una provocación para seguir ahora sí que la línea argumentativa de Renata. Habrá que revisar hasta dónde la cercanía del presidente López Obrador con iglesias evangélicas que son todavía más conservadoras, algunas que la católica, se puede interpretar también como una señal para estos grupos de que ya es el momento de salir a las calles y hacer este tipo de exhibiciones. Ahí lo dejo para el chat. Pero yo voy a decirte, la semana pasada, cuando pasó lo de el 28 de septiembre... A la primera que provocaste fue a Renata, mira. También lo voy a dejar aquí, pero a mí me pareció muy curioso que después del 28 de septiembre, por las marchas feministas, que el presidente salió y se comentó, me parece, la semana pasada aquí cuando estaba Violeta, salió a decir algo así, digo, estoy parafraseando, pero dijo como, es increíble que las mujeres que están saliendo hoy a reclamar o a exigir un derecho, y usó la palabra derecho para referirse al aborto, que creo que fue muy interesante verlo por primera vez hablar del aborto como un derecho, y que no se notó. Y entonces se perdió la conversación en que había dicho que el bloque negro, cierto grupo provocaba a su gobierno, y etcétera, y se perdió el hecho de hablar de que por primera vez lo nombró como un derecho, y el presidente escoge sus palabras con mucho pensar. Entonces espero que no sea correcto lo que planteas, querido Alberto, porque sería tremendo. Les mando un abrazo a los tres y a todo el auditorio. Ay, por una frasecita que dijo al respecto, Andrés Manuel, que ya con ese quiere salvarle todos los otros discursos. Come on. Elisa, ¿ibas a comentar algo? No, nada más agradecerles y que se puso buena la discusión y bueno, pues está bueno disentir a veces. Pues sí, pues ahí a ustedes que les lleva, yo me porté bien en esta mesa. Bueno, doctora Elisa Godínez, Renata, yo les puedo recordar en su caso, por supuesto, eso que dijo Salvador Allende: ser joven y no ser revolucionario es una contradicción casi hasta biológica. Así es que a ustedes les queda muy bien, perfecto. Gracias. Un abrazo a todos. Un abrazo, chao, chao. Bye. Bye, bye.